Buenas tardes, Jenny. Saludos. Sí, los robos a negocios al norte de Filadelfia sigue siendo un común denominador. Hoy conversé con varios comerciantes y me alegan que han tenido que tomar sus propias medidas de seguridad, pues no se sienten seguros y respaldados por las fuerzas de ley y orden. Dos robos en menos de 24 horas en un 7-Eleven en la cuadra 1100 al este de la calle Lucerne, en la sección de Juniata, son investigados por la policía de Filadelfia. Las cámaras de vigilancia capturaron al sospechoso atravesando un vidrio roto, agarrando aproximadamente 30 paquetes de cigarrillos. Según las autoridades, el mismo ladrón regresó en la mañana siguiente y robó más mercancía. Incidentes de este tipo ponen en estado de alerta a dueños de negocios de la región y conversé con varios de ellos para escuchar su sentir. Con mucha inseguridad. He tenido amigos que han sido muertos en los atracos. Es como describe José el día a día que están viviendo muchos comerciantes al norte de Filadelfia, que han tenido incluso que tomar varias medidas como cámaras de vigilancia y cuerpo de seguridad privado. Nosotros, como ustedes pueden ver, tenemos que pagar un security con una ametralladora como si estuviéramos en la guerra de Ucrania, porque cada vez que uno pone el noticiero, lo primero que salen son los tiroteos y los heridos. Nuestra gente está siendo matada por las armas en la calle. ¿Usted se siente respaldado por la policía, sí o no? Yo te diría que, como te dije, no. Sea sincero, dígame lo que piensa. Realmente no. José no es el único comerciante que me confirma no sentirse respaldado por la policía de Filadelfia. Pude conversar con un dueño de negocio que me pidió anonimato por miedo a represalias, que comparte la opinión de mi primer entrevistado. ¿Usted se siente respaldado por la policía al norte de Filadelfia? Bueno, realmente no. Hay muchas cosas caminando, hay muchos problemas, probablemente no hay muchos agentes para combatir lo que está pasando aquí en Filadelfia y en todo el país. Verdaderamente no, necesitamos más apoyo en eso. Cuando he hecho un vistazo a las estadísticas de robos comerciales en Filadelfia, se puede comprender la preocupación de ambos comerciantes. En 2021 se registraron 1.561 casos en la ciudad, mientras que en el 2022 se registraron 2.190. ¿Qué mensaje usted quisiera mandarle a las autoridades de Filadelfia para ponerle fin a esta problemática que los afecta a ustedes en su día a día? Necesitamos más fuerza, necesitamos más control, más orden y simplemente que las autoridades pues que hagan un plan de acción para que nos protejan a nosotros como comerciantes, pero sobre todo que protejan a la comunidad y a los niños también. En caso de tener alguna información relacionada con el robo que ocurrió en el 7-Eleven, las autoridades están recomendando contactar a la División de Detectives del Este de Filadelfia al 215-686-3243 o también puedes llamar a la línea telefónica del 911. Yo soy Carlos Martínez, reportando en vivo desde Juniata, norte de Filadelfia, para Noticias Univisión 65.